Bueno, pues hola, en nuestro espacio de Agora Nexo, en Nexo Plataforma, hoy tenemos a dos compañeros que además son asociados de Nexo Plataforma y que hoy forman parte de nuestra Comisión de Cultura y Educación y que vienen a hablarnos, yo creo que de un tema muy interesante y muy de actualidad. Os los presento en primer lugar. Se trata de Diana Palacio, que es técnico superior en Pedagogía en Colombia, su país de origen. Sí. En España tienes la titulación de técnico superior en Educación Infantil. Has realizado además cursos de especialización en Educación Inclusiva, como dislexia, TDA, TDAH, autismo, altas capacidades, herramientas contra el acoso escolar. Es el tema precisamente que vamos a tratar hoy, sobre todo, entre otros temas. Tu primera experiencia como docente fue en el Colegio Militar General Rafael Reyes, en las etapas de primaria, secundaria y bachillerato. Y luego has sido profesora de infantil y primaria en el colegio de la Fundación Moi pour Toi. Es una organización no gubernamental suizo-colombiana a favor de niños, niñas y adolescentes en condición extrema social y diversidad. Bienvenida. Muchas gracias. Y Rubén Rodríguez, también socio de Nexo Plataforma, que es maestro especialista en activo desde 1995. Correcto. Llevas ya tiempo. Llevo un poquito de tiempo. Sí. Además, impartes clases, colaboras con instituciones educativas como la Federación de Escuelas Católicas, impartes cursos relacionados con el acoso escolar, el tema que vamos a tratar. Participas además como asesor en el Departamento de Deporte Escolar de la Federación, promoviendo juego limpio y valores como respeto y tolerancia. Y además asesoras también a la CONCAPA y a la Federación Católica de Padres y Alumnos. Has colaborado con sindicatos como USO y has coordinado la plataforma Más Plurales. Eso es. Y además has estado como asesor en el equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid en materia educativa. Has participado en la comisión encargada de redactar el primer protocolo de acoso escolar y bullying en esta comunidad, que fue aprobado precisamente por la Asamblea antes de que luego se aprobara a nivel del Estado español. Bueno, bienvenido Rubén, bienvenida Muchas gracias. Diana, encantados de teneros en Agora Nexo. Formáis parte de la Comisión de Educación y Cultura dentro de la asociación. Y bueno, vamos a tratar un tema que yo creo que tiene actualmente mucha presencia social porque lo estamos viendo sobre todo en noticias, ¿no? Circunstancias que suceden en los colegios, en centros escolares y además por la repercusión que tiene, por la incidencia que tiene por el hecho de las redes sociales, y yo creo que afecta mucho no solo a los niños sino a las familias y a sus entornos. Rubén, empecemos por lo básico. Perfecto. ¿Qué es el acoso escolar, el bullying? El bullying. El acoso escolar, el bullying, es una forma repetida de violencia y acoso entre iguales de unos compañeros hacia otro o varios compañeros que lo están haciendo continuamente, llegando incluso a formar parte de la vida diaria y de sentirse la persona acosada como algo que no vale porque es su principio el seguir manteniendo o aguantando todo eso que le están diciendo. Entonces, ya lo hago como parte mía. Entonces, el acoso escolar lo que significa es una forma de violencia repetida y continua, no una vez, sino muchísimas veces a lo largo o de un curso escolar o de varios cursos escolares. Se da sobre todo, por lo tanto, en ámbito escolar. Casi siempre. Diana, ¿se producen otras situaciones de acoso en los centros escolares? Estamos diciendo que es algo que se suele dar en centros escolares. Desgraciadamente se produce también el acoso psicológico, verbal, el físico. Entonces, lo que decía mi compañero Rubén, o sea, es un ámbito bastante complejo porque no solamente se limita a que el estudiante esté acosado directamente por su igual, que suele suceder en ausencia del profesor por lo general, y todo esto conlleva a que no solamente sea el bullying, sino lo que te mencionaba, abusos sexuales, psicológico, maltratos verbales. Entonces es un poco... Hay diferentes niveles de acoso. ¿En qué edad más o menos se observa o se pueden dar este tipo de situaciones, por vuestra experiencia? Antes podría empezarse en los niños de primaria que estaban en sexto hasta la ESO. El problema es que está bajando la edad. Y ya empiezan a darse casos en cuarto de primaria, que son niños bastante pequeños que todavía no están estructurados y que todavía no tienen la forma física, la condición mental para poder actuar. Bueno, pues de los ejemplos que estamos recibiendo ya estamos empezando casi en cuarto de primaria. Estamos hablando de niños de 9 y 10 años, que son edades muy tempranas.
¿Y cómo se convierte un niño? Porque al final esto es una circunstancia que le puede pasar a tu hijo, ser tanto acosado como acosador. Muchas veces incluso descubrimos en las noticias que los padres no tienen conocimiento de estas circunstancias en los dos lados. Pero ¿qué rasgos identifican a un niño acosador, por ejemplo? Al niño acosador. El niño acosador normalmente, claro, hay que estudiar cada caso individualmente, porque el niño que acosa hay que ver qué es lo que ha sufrido para poder llegar a esa situación. Puede ser una situación familiar, puede ser una situación escolar, que haya sido acosado previamente y cuando se ha dado cuenta que si él se hace la figura del acosador puede llegar mucho más lejos. Puede ser el ámbito social, o sea, cualquiera de las causas del niño acosador que se vean, y sobre todo porque destaca por querer ser el mejor y estar por encima de... Pero para ser el mejor o por estar por encima de... No lo hago de una forma coherente, no. Es a ver cuánto más daño puedo hacer para ser yo el más fuerte y que el resto me pueda respetar. Y a su vez, en el niño que es acosado, ¿existe también algún rasgo? Sí, muchísimos. Existen muchísimos. De hecho, está el aislamiento, baja autoestima, bajo rendimiento escolar, pérdida de interés en las actividades que normalmente les gustaba, problemas en el trato ya no a nivel de iguales, sino en su propio hogar, con los padres, con sus hermanos. Y algo que mencionaba mi compañero Rubén, tristemente los niños, algunos, no la mayoría, algunos niños que han sido acosados en edades tempranas suelen volverse acosadores en niveles educativos en una etapa más avanzada. Por lo tanto, es algo que debería detectarse lo antes posible y sobre todo en los entornos familiares. ¿Hay algún tipo de bloqueo? ¿Se observa algún tipo de bloqueo, por ejemplo, en los padres a la hora de identificar o de reconocer que su hijo puede ser, no ya acosado, porque me imagino que es más fácil, pero sí acosador? Normalmente la forma de actuar en casa. Ahí el rasgo más significativo, el niño acosado por naturaleza suele ser un niño que es débil de carácter. Niño introvertido, niño que le cuesta expresarse, que prefiere pasar desapercibido para que el resto no se dé cuenta de que está en clase. Entonces suele ser el objeto y la mirada del resto de los compañeros que suele ser mucho más fuerte. Este niño que se sienta acosado o que se sienta introvertido, cuando llega a casa se mete en su propia burbuja y entonces el padre o los padres se dan cuenta que algo está pasando. Pero los niños acosados no suelen hablar, no suelen contar lo que les pasa. Y a los padres nos cuesta mucho tirar de ese niño para que te cuente la situación. Entonces tienes que observarlo y fíjate, pero que cuesta mucho, porque claro, si el niño en casa también es retraído, introvertido, le cuesta expresarse, cuanto más en el colegio para que tú puedas detectar lo que está pasando realmente. De hecho, algo muy importante que también se puede detectar en casa, que sirve a los padres y a las madres, es la pérdida de apetito. Y esto influye mucho sobre todo a las chicas, que pueden empezar con problemas de anorexia, bulimia. Entonces, lo que empieza como un juego, entre comillas, de yo soy el que mando, te maltrato física, verbalmente, puede conllevar, o sea, a problemas bastante complejos de tratar. En un círculo vicioso. Sí. ¿Por qué cuando tenemos noticia de que se ha producido una situación de acoso en los centros escolares siempre suele aparecer el dato de que los educadores no han sido conscientes, no se han dado cuenta, no se han enterado? ¿Es tan difícil detectar el bullying en un entorno escolar? Para los educadores, fundamentalmente. No es que sea tan difícil. Es un poco complejo según qué herramientas tenga cada profesor para detectar esta clase de acoso, de abuso, y normalmente se produce en ausencia del tutor, del profesor, con lo cual ahí sí que está limitado el docente de detectar de manera inmediata este niño está sufriendo acoso, pero sí que hay actividades que se pueden hacer dentro de la propia clase para ir sacando pinceladas. Es curioso porque normalmente los compañeros sí suelen tener conocimiento, ¿no? Parece que hay un pacto de silencio a esa edad para no
Sí, porque además, apoyando la intervención de Diana, el niño o la niña o el alumno que va a decir lo que está pasando va a ser señalado por el resto. Entonces, la forma de ocultarlo es yo me callo y aquí no pasa nada y ya lo intentaremos solucionar por nuestra cuenta. Pero claro, es que necesitan las herramientas. Es cierto que delante del profesor o del tutor las situaciones no se producen porque tienes una figura que te está controlando, que te está vigilando y que te está educando. El problema viene cuando ya no está esa figura que está controlando esa clase o la está enseñando, que puede ser en los patios, puede ser en los cambios de clase, incluso a la salida del colegio es cuando se aprovecha para hacer estas situaciones. Y luego además, que ya lo seguiremos hablando después, estamos utilizando las nuevas tecnologías para esconderme, no dar la cara, pero sí señalarte, acosarte y perseguirte. Es decir, además de los protocolos que puedan existir, también hay una cuestión pedagógica, ¿no? Educativa hacia el resto de la comunidad, sobre todo de los niños y las niñas a la hora de no llevar a cabo determinadas conductas. ¿A qué consecuencias puede llevar el acoso, el bullying? Bueno, pues desde depresiones mayores, que son las más graves, pasando por problemas, trastornos alimenticios, agresividad, se autolesionan ellos mismos, se aíslan de la sociedad, abandono escolar y ya por último, que ya son extremos bastante complicados, el suicidio. Casos extremos. Sí. Sí. Un dato muy significativo en los alumnos de cuarto y quinto de primaria, estamos hablando ya de niños de 9, 10, 12 años, 9, 12, el control de esfínteres. O sea, un niño que está todo el rato diciéndote, ¿puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? Exacto. Si no hay una causa médica que esté especificada o que esté comunicada al profesor o al tutor o tutora, algo está pasando. Es decir, que sí hay señales que el educador puede identificar y a partir de ahí poner en marcha protocolos. Eso es. Exacto. Desde tu experiencia como docente, ¿existen los protocolos? ¿Son eficaces? ¿Hacia dónde deben dirigirse los Existen los protocolos. De hecho, la Comunidad de Madrid fue puntera en el protocolo, que se puede mejorar y que además está hecho para que sea abierta y se vaya adaptando a las nuevas actualizaciones y a las nuevas generaciones que están viniendo, que es lo más importante. Y además, desde ese protocolo se formó y se creó la figura del mediador. Sí. El problema es que no todos los colegios se han apuntado al programa del mediador. Colegios que tienen el mediador, que ya empiezan en cuarto de primaria hasta segundo de bachiller, el tema de acoso escolar es casi nulo. A lo mejor puedes tener un caso o dos, porque además intervienen inmediatamente porque estamos trabajando entre iguales, estamos controlando. Entonces sí, el protocolo funciona siempre y cuando te tenga las herramientas y las medidas necesarias para poderlo hacer. ¿Y creéis que en los centros, en los colegios, hay algún tipo de rechazo a admitir que pueda darse un caso de acoso y por lo tanto pues casi se tape o es algo que se hace inconscientemente? Hasta que esto empezó, sí. No lo vamos a negar. Sí. Sí, se tapaba por miedo a que el centro fuera señalado, decir, yo no voy a traer aquí a mi hijo porque mira lo que le va a pasar. Pero claro, es que esta realidad no es una realidad de una vez, sino es una realidad que se ha ido extendiendo y que se está repitiendo. Entonces, sí se tapaba, pero ahora ya cada vez mucho menos. Y desde que existe el protocolo y la figura de los mediadores, cada vez ya no se tapa nada, ya no se está tapando. Al contrario, aplicarlos se está aplicando. Criterios de eficacia, por supuesto. Eso es. Y algo que actualmente también oímos mucho, el famoso problema, y lo comentabas, de las redes sociales, ¿no? Sobre todo el tener los móviles en los colegios, que además ahora también es tema de discusión. ¿Está influyendo de verdad tanto el hecho de poder, como tú apuntabas, ¿no? Se acosa de otra manera a través de imágenes y de vídeos y de audios? Sí, además es casi la herramienta principal del acoso escolar. O sea, las distintas redes sociales
están influyendo, sobre todo, antiguamente estábamos Facebook ya no es tan conocido entre los chavales de los 10 a los 18, para nosotros sí, pero para ellos no. Pero sí utilizan otras redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok. TikTok es una herramienta que está muy bien para hacer tus vídeos, para colgar tus imágenes, pero también es un arma de doble filo porque se está utilizando para atacarte por lo que estás haciendo. Y siempre desde atrás, o sea, nunca dando la cara, porque además cambio el nombre para que no se sepa que soy yo el que te está acosando. El problema de las redes sociales en cuanto al acoso escolar es ese, que te puedes camuflar. Entonces, el anonimato, ¿no? Exacto, de la red social. Exacto. Con lo cual puedes estar acosando todo el tiempo de la manera que quieras, cuando quieras, como quieras, al acosado. Y pues eso es lo que impide controlar las nuevas tecnologías. Pero creo que, si no me equivoco, para el próximo verano se va a instalar una nueva ley para controlar todo esto. Cosa que no haya anonimato. Claro. De hecho, además, yo creo que lo hemos visto todos, ¿no? Cuando hemos visto escenas de acoso, parece que hay varios chavales con los móviles grabando. Sí. Incluso colocarse detrás del móvil es como una pantalla para su propia... No sé, incluso como no formo parte de esto, ¿no? Yo no acoso porque lo estoy viendo, pero al estar grabándolo parece que me genera una barrera, es como una defensa para el... Eso es. Y es otra manera de acoso también. Claro, y tan cómplice es el que acosa como el que está grabando detrás esa imagen, que luego la voy a difundir. Publica. Es que la voy a difundir. Es cierto que las redes sociales ponen los filtros, que no se puede utilizar violencia, que no se puede utilizar palabras malsonantes, etcétera. Entonces, cuando se utilizan esos términos, yo te bloqueo. Pero es tan sencillo como cambiar el nombre. Exacto. Y volverla a tu cabeza. Bueno, y me imagino que además los chavales que van por delante de los que ya tenemos una cierta edad con el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, y hemos tenido casos donde incluso se cambian imágenes, se modifican y se manipulan. Claro, las situaciones de acoso pueden ser tremendas. Tremendas. Sí, ya es más grave lo de utilizar la inteligencia artificial. La verdad que sí está dando bastantes problemas con eso. Y ante eso, y terminamos con ello, ¿cómo actuar en un caso de bullying? ¿Qué recomendaciones dais tanto a educadores como a familias, incluso pues, las propias víctimas, que en algún momento parece que no son tampoco conscientes de la propia situación en la que están, ¿no? Parece que aceptan. Esto a veces lo hemos vivido. Chavales que en sus centros pues, han aceptado, han asumido que tienen que ser víctimas en algún momento de acoso, ¿no? ¿Qué mensajes le podemos mandar? Yo lo que recomiendo y lo que aconsejo y lo que les digo a los alumnos que hablan conmigo es, primero, que busquen un adulto de referencia. Puede ser el tutor, puede ser otro profesor o puede ser cualquier persona que tengan feeling y conexión con él y que le cuenten sin tapujos lo que les está pasando. Que lo cuenten, porque gracias a Dios hoy por hoy tenemos medidas para poderlo atajar, sí. Pero que no tengan miedo. O sea, que creen en ellos mismos y que tengan la seguridad y la confianza para poder contarlo. Y una vez que ya te lo han contado y que se han abierto, entonces ya podremos empezar a actuar. Porque no tiene por qué ser la víctima el que se vaya del centro o del lugar donde está siendo acosado. No tiene por qué ser la víctima. Y igual que digo, tampoco al acosador hay que echarle por lo que ha hecho, sino vamos a educar a ese acosador. Exacto. Para que no lo haga. Hay que recuperar a ambos. Exactamente. A la víctima y al acosador. Exactamente. Eso. Y dotar de los medios necesarios para que estas situaciones no se produzcan. Pero lo más importante es buscar la persona de referencia donde yo pueda expresar lo que me está pasando. Y Diana, medidas proactivas de las familias, de los propios educadores, estar atentos, claro, sin agobiar, pero estar atentos. Sí, claro, a lo que pueda pasar, cuanto a los educadores, convendría, antes de llegar a tener que activar un protocolo, crear en el ambiente de clase actividades que generen el respeto por los compañeros, por sus iguales, la confianza, el entenderse en que son seres humanos, hacerles entender que el maltrato conlleva situaciones bastante graves y que ellos pueden ser culpables de que alguno de sus compañeros llegue a tomar decisiones bastante... más drásticas. Exacto, bastante drásticas. También sería muy interesante que los colegios que no lo tengan aún, los profesores, no es que no se involucran y bastante, solo que en ocasiones se ven maniatados
por la cantidad de ratio que tienen en su clase, si es un colegio inclusivo o no. Entonces, es como dotarles de más herramientas para que ellos las puedan aplicar dentro de su propia clase, con sus propios alumnos, y hacer que los propios alumnos hagan como redes para detectar entre ellos mismos a posibles acosos. Y saliendo del círculo de educadores o de la comunidad escolar en sí, ¿no? E incluso de las familias, ¿la administración tiene todavía recorrido para poder hacer más cosas a través de normativa, a través de protocolos, a través de activar recursos? ¿Creéis que se puede hacer más? Bastante más. Se puede hacer bastante más, porque de hecho los protocolos no son cerrados y la sociedad cambia y estamos cambiando cada 2 por 3. Entonces, la administración pública es la que tiene las herramientas necesarias para dotar no solamente a los centros escolares, sino a cualquier institución que necesite de ese apoyo para que no se produzca el acoso escolar. La mano está en las administraciones, que son, al fin y al cabo, quien te puede dotar de los recursos. Y luego ya están los centros, no escolares, sino cualquiera, que pueda adoptar esos recursos para poderlos llevar a cabo. Pues Diana y Rubén, encantado de haber charlado con vosotros y que nos hayáis ilustrado sobre este tema, que creo que es muy interesante y sobre todo importante para muchos centros escolares, para muchas familias, y sobre todo pues porque hay personas que a lo mejor están sufriendo este tema y todavía no ha salido a la luz, y hay que detectarlo y sobre todo prevenirlo y solucionarlo. Gracias por estar en Ágora Nexo, desde vuestro trabajo. Además, agradeceros en la Comisión de Educación y Cultura lo que estáis haciendo. Gracias. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima oportunidad. Venga, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.